¿Yo? ¿En una cruz? No, yo soy un hijo de Dios. Fui traído para gobernar, estoy aquí para decretar, para prosperar, para conquistar. Esa es la mentalidad de un gran número de personas que se consideran a sí mismas cristianas. Aunque no se interesen en la enseñanza bíblica, sino en cualquier conferencia que les haga crecer, que les haga enriquecer, que les dé poder, fama, salud, así sean enseñanzas importadas desde religiones paganas y disfrazadas de predicaciones, aunque contradigan las verdades de la palabra de Dios, porque no les importa la Biblia, se importan ellos. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero con sus hechos niegan el poder de la piedad. Evítalos. Segunda a Timoteo 3 del 1 al 5. Pero la iglesia de verdad, los creyentes que genuinamente hemos sido lavados por la sangre del unigénito Hijo de Dios, o sea, para que lo dijeran aquellos, del único Hijo de Dios, Juan 1:14, Juan 1:18, Juan 3:16, Juan 3:18, primera de Juan 4:9, ellos, nosotros, los que hemos sido genuinamente salvos por Él, entendemos que Él vino a someterse, a obedecer, a sufrir y a morir, y por su muerte fuimos salvos, pero también por su muerte morimos y resucitamos a una vida nueva en la que somos constantemente regenerados por el Espíritu de Dios. Segunda a los Corintios 5, 14 al 17 dice: pues el amor de Cristo nos apremia, nos constriñe, nos controla, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Saltemos hasta el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. No somos mejores que lo que éramos antes de Cristo. No somos más buenos, somos otros. Lo que éramos debió morir, y lo que ahora somos es lo que Dios produce en nosotros a medida que caminamos en cercanía con Él. Somos sus hijos, pero no somos hijos porque nuestra naturaleza sea de la realeza divina. No tenemos la genética, la sustancia de Dios en nosotros. Somos hijos porque por medio de Jesucristo fuimos adoptados. En griego, Jesús es mostrado como Hios, hijo. Nosotros somos hechos iotesían, Efesios 1:5, puestos como hijos legalmente, adoptados como parte de una familia, adquiriendo así todos los derechos y obligaciones de hijo, pero no por nosotros, sino por voluntad del pater familias, del padre de la familia. Y como fuimos constituidos legalmente hijos, ya somos hijos y podemos llamarlo Abba Pater. Romanos 8:15. Una expresión que refleja tanto cercanía, confianza, como respeto, reverencia, que era la forma en la que el mismo Señor se refería al Padre Celestial. Marcos 14:36. Fuimos adoptados. Pero decir que somos hijos de Dios para justificar nuestro apetito voraz por el deleite de nuestro ego es escupir la realidad espiritual del unigénito Hijo de Dios que, lo repito, vino en obediencia, en humildad, en sumisión y se hizo un sacrificio por nosotros, muriendo una muerte de cruz. Filipenses 2 del 5 al 8 dice: haya pues en ustedes, entre ustedes, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. No dice que nosotros éramos igual a Dios, dice que Jesús lo era. A lo que nos llama es a imitar su actitud.
En griego, phroneite. ¿Cuál? Nos lo dice, se despojó a sí mismo, se vació, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo podemos escapar de los impulsos ególatras de nuestra naturaleza carnal y vivir imitando a nuestro Señor? Colgando de una cruz. Romanos 6, del 6 al 7, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Pero, ¿qué no en esa misma carta es en la que Pablo acepta ser vulnerable al pecado? Sí, en Romanos 7 Pablo acepta ser carnal y vendido a la esclavitud del pecado, y nos dice que falla aun cuando no quiere hacerlo. Nos dice que el querer está presente en él, pero no el hacer. ¿No es ese un mensaje que se contradice con lo que nos había dicho un capítulo antes? No, y te explico. Te invito a leer la carta con calma, especialmente los capítulos 6, 7 y 8 de Romanos. Son importantes para entender nuestra vida en Cristo, pero hay dos asuntos ahí a los que quisiera que hoy le pusieras atención. Primero, cuando Pablo habla de fallar, nunca habla de deleitarse en ello. De hecho, Romanos 7:15 dice más bien lo contrario: aborrece hacerlo, aborrece fallar. Pero sucede, porque el cristiano falla. Nos equivocamos, cometemos errores, perdemos la compostura, pero no hubo premeditación. No lo planeamos y tampoco nos deleitamos. Nos pasó y lo resentimos, y el Espíritu de Dios en nosotros nos redarguye y nos afligimos porque le fallamos. Pecamos, sí, pero no nos deleitamos en eso. Si el pecado nos deleita, entonces no colgamos de una cruz y quizás tampoco somos de Cristo, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Si pones atención a Romanos 6 al 8, no hay deleite al fallar. Eso es lo primero que quisiera que notaran, pero además, Romanos 7 no es una contradicción de Romanos 6, sino más bien una explicación. ¿Por qué colgar de una cruz? Lee los versículos 18 al 25 de Romanos 7. Nos explica que en nosotros mismos no tenemos más alternativa sino pecar, porque esa es nuestra naturaleza. Pablo dijo, en mi carne no habita nada bueno. Y también dijo, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, dijo el apóstol. Yo en mí mismo no tengo otra alternativa que la de pecar, pero en Cristo tenemos la capacidad para no pecar, porque esa es su naturaleza. Ahora, la vieja naturaleza no se rendirá ni fácil ni pacíficamente. Ha estado gobernándonos por mucho tiempo como para irse sin dar pelea. Va a ser una guerra de incontables batallas. Dentro de ti se librará un constante enfrentamiento de fuerzas, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Muchas veces, a la mitad de alguna madrugada, mi mente carnal quiere seducirme a abandonar las utopías y abrazar lo popular, a dejar de ir a ustedes, el cuerpo de Cristo, con enseñanzas bíblicas fundamentales, y mejor ocupar el tiempo para hablar de lo que nuestra alma, nuestra mente, nuestra carne quiere escuchar. Tengo amigos que lo hacen y son tenidos como referencia de éxito porque visten ropa cara, manejan autos nuevos, se reúnen en grandes edificios donde las congregaciones son multitudinarias. Lo he hablado con ellos y tienen la forma de racionalizarlo, de justificarlo, de explicarlo, de espiritualizarlo. Lo llaman ser culturalmente relevante. Hacer algo que atraiga a la cultura en la que vivimos. Al gentil como gentil, al judío como judío, al esclavo como esclavo. Sí, la Biblia dice eso, pero no se refiere a cambiar el mensaje, solo a ajustar la forma. El mensaje de la cruz de Cristo no tiene sustituto. Además, nos guste o no, el evangelio es contracultural.
No se adapta a la cultura, más bien le hace guerra. El mundo está caído, la naturaleza corrompida. No podemos esperar que haya buen entendimiento entre nuestro entorno físico o filosófico y nuestra realidad espiritual. Léelo de nuevo. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y nos dice también que el espíritu y la carne se oponen el uno al otro. Hay una guerra civil. Y mientras me he peleado conmigo mismo, a mitad de la noche, el Señor me recuerda los primeros versículos de 2 de Timoteo 4 y se me pasa. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Muchas de las iglesias populares atienden apetitos del ego y tienen sus versículos favoritos. Uno de ellos, quizás el que más me han lanzado, es 3 de Juan versículo 2. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. ¿Ves, brother? La prosperidad es de Dios y la salud es de Dios. Lo no próspero es del enemigo y lo no saludable es del diablo. Si no prosperas es el diablo, si estás enfermo es el diablo. La prosperidad es de Dios. Léelo ahí. Lo dice 2 veces en un mismo versículo. ¿De verdad eso dice? O quizás ¿será que en el peor de los casos es la manera en la que alguien que comparte tu ideología prefirió traducir el griego? O quizás simplemente su entendimiento de prosperidad no es lo que tú entiendes por ella, porque en el lenguaje original esas 2 veces que habla de prosperidad son conjugaciones del término eudó, una palabra griega formada por 2 vocablos griegos. Eu, bueno, agradable, que se usa por ejemplo en evangelio, en buenas noticias, buen mensaje. Ev y hodos, un camino, una jornada, un viaje, una ruta. Eudó no debiera traducirse como prosperidad, sino más bien como un buen camino, buen viaje, buen trayecto, buena jornada. La frase equivale a cuando compartes con alguien un buenos días. 3 de Juan 1, versículo 2 diría: amado, oro para que en todo tengas un buen camino, una buena jornada. Y kai, ya hemos visto muchas veces este término, y luego dice hygieinen, que sería higiene, que en griego se refiere tanto a la limpieza como a la buena salud de algo. Amado, oro para que en todo tengas un buen camino y buena salud. Katos, de acuerdo a. Amado, oro para que tengas un buen camino y una buena salud, que vayan de acuerdo a el buen camino, la buena salud de tu alma. No está hablando de esa prosperidad de la que ahora hablan. Es una oración para que todo camine al ritmo, al son del trayecto del que camina tu alma. De hecho, esa prosperidad financiera a la que se refieren los predicadores del, entre comillas, evangelio de la prosperidad, en griego es plouto, que se traduce generalmente como riqueza, pero significa más bien abundancia, la posesión de mucho. Y cuando el contexto bíblico es la posesión de muchas cosas materiales, es un término usado generalmente en la Biblia en un sentido negativo, como en Mateo 19:23, donde el Señor dijo: en verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. O en Mateo 13:22, donde dice que el engaño de las riquezas ahoga la palabra y la palabra se queda sin fruto. Y cuando se usa ese término griego en un sentido positivo, es cuando hace referencia a la abundancia de bendiciones espirituales que tenemos en Cristo.
La prosperidad bíblica no es la acumulación de bienes materiales, sino la posesión de bendiciones espirituales. Pero en Tercera de Juan no se habla de ello ni remotamente, sino de una buena jornada del alma, que comparte o influye para una buena jornada en lo cotidiano. Pero siendo honesto, a veces quisiera no entenderlo, quisiera enseñar diferente, porque ese es el camino a la popularidad, a la fama, al llamado éxito. Pero al mismo tiempo agradezco en el alma que el Señor me mantenga con el bridón tenso, frenándome, controlándome. Porque cuando mi carne quiere desbocarse, el Señor se interpone en mi camino. Varias veces les he dicho a mis hijos, quisiera no ser tan idealista, quisiera no ser tan en blanco y negro, tener más tonos de grises, y quisiera hacerlo más que nada por ustedes, porque los llevo por mi mismo camino. Pero a la vez, por eso mismo, por ustedes, no me gustaría ser de grises, porque perseguir utopías es un camino difícil, pero abandonarlas lo sería más. No quisiera pensar que para ellos o para ustedes la verdad y la mentira puedan tener tierra común, que a lo bueno llamaran malo y a lo perverso llamaran derecho. Y creo que mis hijos están de acuerdo conmigo, y espero que ustedes también lo estén. La cruz es un mensaje que hiere, es un mensaje que confronta, es un mensaje que humilla, que nos desafía, que nos desnuda, que nos exhibe. Hace tiempo hablaba con alguien a quien estimo. Le explicaba el evangelio y al final me dijo: ¿quién te dijo que yo necesito ser salvo? ¿Quién te dijo que yo necesito un salvador? Si lo necesitara, yo me salvaría a mí mismo, porque eso he hecho toda mi vida desde que me acuerdo. Tengo un negocio exitoso pese a haber sido abandonado por mi padre y de no tener ningún apoyo de mi madre. Y todo lo que he hecho, me decía, ha sido por mi esfuerzo, por mi sacrificio, por mi empeño, por mi disciplina. ¿Sabes lo curioso de eso? Que él insiste en que es cristiano, aunque a veces se define más bien como espiritual. Pero según él, Jesús es su ejemplo más grande, no su Señor, no su Salvador, su ejemplo. Por eso este video, porque muchos creen que tomar su cruz es hacer sus propios sacrificios. Sacrificios que les consigan conquistar sus propios sueños. No, tomar tu cruz es que la cruz de Cristo sea ahora tuya también. No se trata de tu sacrificio, sino del de Él. Y con Él, en su cruz, estamos nosotros también colgando. Por eso al principio de cada video escuchamos ese pasaje maravilloso. Con Cristo, con mi Señor, estoy juntamente crucificado. Ahí en la cruz no está Él nada más, ahí estoy también yo. Y ya no vivo yo, ya morí. Lo que yo era ya no es, ya no vivo. Ahí en la cruz, junto a mi Señor, está colgado mi ego. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Descansen en paz mis anhelos, mis preocupaciones, mis defectos, mis virtudes, mis sueños, mis pesadillas. Ahora todo se trata de Él. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo mientras esté en esta tierra, lo que ahora vivo en lo que soy llamado a presentarme delante de Él, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, lo vivo creyendo en Él, confiando en Él, abandonado en Él, porque Él me amó. Y no solo me amó y se entregó a sí mismo. Porque eso también es el mensaje de la cruz, un amor hasta la muerte, un amor hasta el sacrificio. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí, por ti, por los suyos. Y ahí, crucificado, me mostró ese amor eterno y perfecto con que me amó y se sacrificó por mí. Y por eso anhelo que en esa cruz también se hable de un testimonio de un amor imperfecto como el nuestro, pero genuino de nosotros por Él.
Que nuestro amor por Él nos permita abrazar la cruz y subir a ella, porque ella anunciará cuánto nos ama y cuánto le amamos en retorno. Él nos amó primero, pero luego nos enamoró y ahora le amamos aún sin haber visto. ¿Quieres ser un hombre o una mujer de Dios? No puedes serlo sin la cruz. Vamos a la cruz. Ese lugar